Paraguay, un país con una rica historia, un sistema jurídico sólido y una cultura vibrante. Hoy exploraremos su pasado, su organización legal y su evolución política. Acompáñenme. Bien, ahora comenzaremos con algunos datos generales. En primer lugar, el nombre oficial de este país es República del Paraguay. Cuenta con una población de aproximadamente 6.417.076 habitantes. Su capital es Asunción. Su moneda oficial es el guaraní y comprende una superficie de 406.750 kilómetros cuadrados. Ahora es momento de analizar la familia jurídica a la cual pertenece. Paraguay, al haber sido parte de las colonias europeas, tuvo gran influencia de sus sistemas y familias jurídicas, pues pertenece a la familia del derecho romano germánico, el cual cuenta con las siguientes características. La aplicación de normas generales y abstractas a casos en concreto, codificaciones de las diversas ramas del derecho, formalismo y rigurosidad. Las normas son emanadas por el legislativo, por lo tanto son dotadas de una legitimidad democrática. Se basa en la normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo. La jurisprudencia se limita al ámbito de interpretaciones de la norma vigente. Y por último, el precedente jurisprudencial, a pesar que no es fuente principal del sistema romano-germánico, ha ido adquiriendo importancia en el derecho constitucional. Ahora es momento de analizar el sistema jurídico con el que cuenta la República del Paraguay. Este país se caracteriza por tener un sistema denominado Civil Law, el cual se encuentra presente en todo el mundo y abarca aproximadamente el 60% de los países. Su base se encuentra en principios y normas derivadas del derecho romano, con influencias del derecho canónico, que pueden ser complementadas o modificadas por costumbres y tradiciones culturales locales. A pesar de haber evolucionado con un enfoque más laico y una mayor promoción de la libertad individual, esta tradición jurídica sigue fomentando la cooperación entre las personas. Bien, ahora es momento de analizar la historia de la República del Paraguay. Comenzaremos con sus orígenes y primeros habitantes. En el siglo XVI, la cuenca del río Paraguay estaba habitada por tres grupos principales: los guaraníes, los guaycurúes y los paraguás. Los guaraníes ocupaban la región central y se dedicaban a la agricultura, cultivando mandioca, zapallo, batata y maíz. La llegada de los conquistadores. Los españoles comenzaron a explorar la región en búsqueda de riquezas, pero al no hallar oro ni plata, el interés colonial se desplazó hacia la explotación ganadera. En 1537, Juan de Salazar fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, dando origen a la futura capital del país. Con el tiempo, Paraguay quedó relegado a un segundo plano dentro del virreinato del Río de la Plata, mientras que las ciudades de Buenos Aires y Montevideo se convirtieron en los principales centros económicos de la región. Independencia y primeros gobiernos. Aunque Paraguay no se unió inicialmente a la Revolución de Mayo de 1810, el 15 de mayo de 1811, la élite de Asunción derrocó al gobernador español, dando inicio al proceso de independencia. Posteriormente, Gaspar Rodríguez de Francia asumió el poder con apoyo del campesinado, instaurando un gobierno autoritario que aisló a Paraguay del resto de la región. Bajo su mandato, el país experimentó una etapa de desarrollo económico con control estatal sobre la producción agrícola y los primeros avances en infraestructura. Guerras que marcaron su historia. Paraguay sufrió dos conflictos devastadores. En 1865, Brasil, Argentina y Uruguay firmaron la Triple Alianza, iniciando una guerra que prácticamente aniquiló la población masculina paraguaya. Décadas después, el país se enfrentó a Bolivia en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, un conflicto impulsado por intereses petroleros. Dictadura de Alfredo Stroessner. Desde 1954 hasta 1989, Paraguay estuvo bajo el régimen de Alfredo Stroessner, quien gobernó con una mano dura y fue reelegido en múltiples ocasiones. Su administración permitió la entrada de criminales nazis y reprimió cualquier forma de oposición. Sin embargo, en los años 80,
Comenzó a gestarse un movimiento democrático con sindicatos, campesinos y grupos indígenas exigiendo cambios. Finalmente, el 3 de febrero de 1989, Stroessner fue derrotado en un golpe militar. Transición democrática y conflictos internos. Tras el derrocamiento de Stroessner, Paraguay organizó elecciones en mayo de 1989, pero los comicios estuvieron marcados por irregularidades y el Partido Colorado siguió en el poder. Durante los siguientes años, el país vivió una intensa lucha política con enfrentamientos entre militares y civiles. En 1999, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña desató protestas que llevaron a la renuncia del presidente Raúl Cubas. Luis González Machi asumió la presidencia en medio de huelgas y crisis económica. Desafíos del siglo XXI. Paraguay continuó enfrentando problemas como la corrupción, protestas campesinas y privatizaciones controvertidas. En el 2000, la tensión social aumentó debido a la represión de manifestaciones agrícolas. A nivel político, el país experimentó varios cambios en el gobierno y se integró al Mercosur junto a Argentina, Brasil, Uruguay y en 1995. Gobierno actual. En la actualidad, el presidente de Paraguay es Santiago Peña Palacios, quien asumió el cargo el 15 de agosto de 2023. Para finalizar, quisiera hacer mención de las diferentes constituciones que han regido en este país, comenzando con la Constitución de 1870. Caracterizada por ser una constitución típicamente liberal, su sanción significó la incorporación al Paraguay de las libertades, los derechos y las garantías inspirados en el liberalismo. En cuanto a los órganos de gobierno, debe apuntarse como otro aspecto positivo el equilibrio establecido entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, lo cual constituye una clara ruptura con el régimen de marcado predominio del primero de estos. Ahora continuemos con la Constitución de 1940. El general José Félix Estigarribia, quien había sido el jefe máximo del ejército paraguayo en la Guerra del Chaco, fue electo presidente de la República como candidato único y asumió sus funciones el 15 de agosto de 1939. El 16 de febrero de 1940, el Congreso, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución de 1870, declaró la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, se convocó a una Convención Nacional Constituyente para la elaboración de esta nueva Constitución. Ahora sigamos con la Constitución de 1967. La Ley Suprema, elaborada en 1967, estableció como norma general que el presidente de la República solo podrá ser reelecto para un periodo más, consecutivo o alternativo. A continuación, se aclaraba que cada periodo presidencial durará 5 años a computarse desde el 15 de agosto de 1967. Resultaba evidente que la Constitución había sido ajustada a las necesidades de Stroessner. La cuestión de su reelección fue el motivo determinante de la reforma constitucional. Como última constitución tenemos la de 1992. Para esta constitución fue determinante el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, pues produjo la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner. El movimiento político consistió estrictamente en un golpe de Estado. La constitución vigente en ese momento tenía margen para mejoras sin necesidad de una transformación radical. En su parte dogmática era necesario ampliar el catálogo de derechos en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, además de fortalecer las garantías ya establecidas en la Ley Suprema. En la parte orgánica se requería eliminar ciertos artículos con disposiciones de carácter autoritario, ajustar las atribuciones de los órganos de gobierno existentes y sumar nuevas instituciones gubernamentales, para hacer de la Constitución de 1967 un documento completamente democrático. Bastaba con modificaciones estratégicas y la eliminación o reforma de menos de 10 artículos. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video y si quieren conocer más sobre Paraguay, investiguen y compartan este video. Muchas gracias.